Hola, hoy les voy a hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es un tema muy amplio y muy interesante. Hoy les voy a hablar solo un poquito de este. ¿Qué es? Es la rama del derecho internacional público que tiene como fin establecer un orden en materia de derechos humanos. Este orden se da a nivel internacional. Fue desarrollado para promover y proteger los derechos humanos en beneficio de toda la humanidad. La protección del derecho internacional de los derechos humanos se da a nivel internacional, regional y nacional y funciona mediante una serie de tratados internacionales y que tienen un carácter obligatorio, pero también hay otros documentos jurídicos de carácter internacional que, aunque no son obligatorios, sí ayudan a la mejor aplicación de los tratados internacionales. Vamos a ver por qué surge el derecho internacional de los derechos humanos. Del año 1939 al año 1945 surge la Segunda Guerra Mundial, en la que miles de judíos mueren durante el gobierno de Adolfo Hitler. Como ustedes recordarán, se construyeron campos de concentración donde fueron exterminados miles de judíos, de cristianos, de polacos y de otros grupos minoritarios que sufrieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es por eso que la comunidad internacional se reúne y decide que deben de crear un mecanismo que prevenga en el futuro una nueva catástrofe, un nuevo holocausto como el que se suscitó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surge el derecho internacional de los derechos humanos? Como les mencionaba, surge a raíz de esta Segunda Guerra, surge para evitar que se vuelvan a cometer nuevos crímenes, ¿no? Entonces buscan que se garantice la estabilidad mundial, la estabilidad de la humanidad. Vamos a ver que en el año de 1945 crean una Carta de Naciones Unidas en la cual los países miembros, los países que firman esta carta, se comprometen a respetar los derechos humanos en sus respectivos países. Les voy a hacer un comentario sobre la actualidad, sobre la difícil situación que está viviendo Siria, donde vemos que hay miles de judíos, miles de personas que pudiéramos pensar que estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde están siendo exterminados, donde están muriendo personas inocentes, y pues son personas sirias que están siendo desplazadas, ¿no? Entonces pensamos que el derecho internacional surgió para evitar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en la actualidad, en el año 2016, estamos viendo cómo estos niños que salen en los noticieros son rescatados de los derrumbes por las bombas de esta guerra, ¿no? De esta difícil guerra que está sufriendo Siria. Bueno, después de este paréntesis, vamos con nuestra siguiente diapositiva. En esta es la Carta de las Naciones Unidas. Les voy a leer solo un fragmento, es muy amplia, pero les voy a leer un pedacito para que vean cómo los países plasmaron ideas muy importantes que dan base a esta Carta de las Naciones Unidas. Dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Eso es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas.
que fue firmada a finales de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a hablar sobre quién crea el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, los países. Sí, así es, la comunidad internacional es la que crea este derecho. Ellos son los que deciden qué acuerdos van a firmar, qué contratos se van a celebrar, y todas estas decisiones se plasman en los tratados internacionales. Cada miembro o cada jefe de Estado se reúne y es como van creando este derecho internacional de los derechos humanos. Estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Porque hay diversas ramas del derecho internacional público. En este caso es los derechos humanos. ¿Cuáles son estas fuentes del derecho internacional de las que surge el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, tenemos principalmente los tratados internacionales de derechos humanos. También tenemos la costumbre internacional. Tenemos también la jurisprudencia, que es otra de las fuentes del derecho internacional. Los principios generales del derecho también forman parte de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. En base a estos instrumentos es que podemos exigir de nuestras autoridades el respeto a nuestros derechos humanos. Les voy a hablar sobre el Tratado Internacional, que es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derechos internacional. Puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos. Estos instrumentos jurídicos conexos son algunas aclaraciones sobre cómo debe de aplicarse este tratado. Sirven para el mejor entendimiento y la mejor aplicación del tratado internacional de que se esté hablando. Los tratados internacionales tienen también algunos documentos que los van modificando o que los van actualizando, que te permiten adherirte como Estado o que permiten que el derecho que ellos protejan sea más amplio y que te beneficie, ¿no? Entonces tenemos los convenios, los acuerdos o las cartas, que son una especie de los tratados internacionales. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que hayan entendido un poco lo que traté de explicarles sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Gracias por su tiempo.